El Cajal Oro. Capítulo 3. Al darse el postrer abrazo, todavía David, agarrando por los hombros a su hermano mellizo Matías y mirándolo en el fondo de los ojos, le preguntó: ¿y si no consiguieras el indulto, volverías lo mismo? Sí, hermano, si no consiguiera tu indulto, volvería lo mismo. Mi indulto no, el tuyo querrás decir, como tú quieras. Pero desde este momento, y puesto que eres tú el que se queda preso, el indulto que yo debo pedir no es el mío, sino el tuyo. Adiós, hermano mío. Pasó por delante de los centinelas, que no advirtieron el cambiazo, y voló a convencer al general Mitre, mientras David se quedaba sumido en los más tristes presentimientos. No era un buen jinete, pero galopó toda la tarde a través de la selva correntina hasta llegar a la carpa de Mitre. Pero el generalísimo de los ejércitos aliados estaba a 20 leguas de allí. Ya no había tiempo de llegar. Entonces Matías pensó qué debía hacer, si proseguir en búsqueda de Mitre o volver a ocupar su sitio y libertar a su hermano. Extraña terquedad la suya. Se empeñó en buscar a Mitre y al fin dio con él, pero 3 días después. Y cuando, bañado en lágrimas, le habló del asunto, el generalísimo le mostró un papel donde le daban cuenta de la ejecución de Matías Zabulón, fusilado por espionaje días atrás. Quedó pulverizado, con el flaco mentón hundido en el pecho. Yo también voy a morir, dijo en su desesperación. Y los que le oyeron exclamaron: pobre hombre, creyendo que se iba a suicidar. Puesto que Matías Zabulón ha muerto para la ley y David Zabulón ha muerto para mí, yo no puedo ser Matías ni soy David. Yo también voy a morir. Y se mató, civilmente, claro. Adoptó el nombre de su abuelo Zacarías y el apellido materno, Blumen, que en alemán significa flores. Era eufónico y poético. Liquidó sus asuntos en el campamento y regresó a Buenos Aires, donde lo aguardaba Sara para arreglar cuentas. No hablaron de negocios al principio. Los ojos hermosos de ella tenían fulgores románticos. Hermano mío, ¿has leído el libro de Ruth? Sí, hermana mía. ¿Te acuerdas algo de él? Ni una letra. Entonces ella le entregó una edición de la Ley y los Profetas, escrita en sólidos y hermosos caracteres hebreos, pero compuesta en yiddish, que es una especie de alemán para el uso de los judíos de su raza. Zacarías Blumen, llamémoslo así en adelante, no dio mayor importancia al capricho literario de Sara, ni a los románticos fulgores de sus ojos, ni a la cadencia de sus palabras, ni tampoco releyó el libro de Ruth. Entonces ella hojeó el Deuteronomio, uno de los 5 libros sagrados que forman la Torá, y le leyó el versículo 5 del capítulo 25, que dice así: cuando los hermanos viviesen juntos, y muriese uno de ellos, y no tuviese hijo, la mujer del muerto no se casará con hombre extraño, y su cuñado la tomará por mujer. Esto era, en fin, de que el primogénito que ella diera a luz fuese llamado como el muerto y el nombre de éste no se perdiera. Pero como Zacarías no se apresuraba a cumplir con la ley, Sara lo acorraló delante del rabino y de los ancianos de su nación, reunidos en la sinagoga. Era de mañana, y las pálidas velas del echal donde se extendería la Sefer Torá tenían aspecto funerario. El Rosh revistió sus ornamentos, ciñóse en la frente, en las manos y en el antebrazo los minuciosos tefilín, separó con un apretado cinturón las partes nobles e innobles del cuerpo
se echó sobre el sombrero el talet sacerdotal, adornado por los simbólicos flecos, y vuelto el rostro hacia Jerusalén y puesta la mano sobre el corazón, y juntos los pies a la manera de los ángeles, porque Ezequiel ha dicho, sus pies estaban derechos, entonó las 18 bendiciones, comenzando por aquella hermosísima que se recita desde hace 4000 años en las sinagogas y que nuestro Señor Jesucristo rezó muchas veces. Bendito seas, Señor, Rey del universo, que produces la luz y creas la oscuridad, que haces la paz y sacas las cosas de la nada, y día por día renuevas la obra de tu creación. Después, vuelta la cara a la concurrencia en la que había muchas mujeres, desplegó un rollo de la Torá, leyó algunos pasajes y lo cerró diciendo: esta es la ley que nos ha dado Moisés. Guardólo respetuosamente y volviéndose al pueblo explicó la historia de Ruth la moabita. Hallábase entre las mujeres la joven y hermosa viuda de David Zabulón, que sentía llover sobre ella miradas fogosas y textos sagrados. Y estaba también muy resignado a su deslucido papel Matías Zabulón, que iba a ser el chivo negro de los pecados ajenos. Refirió el Rosh de qué manera Ruth, habiendo enviudado en el país de Moab, fue a Betlem por consejo de su suegra Noemí, y entró en casa de Booz, su pariente, y Booz se desposó con ella para suscitar posteridad al muerto, a fin de que su nombre no se borrara de entre sus hermanos. Tal se hacía en los tiempos antiguos, exclamó el Rosh, despidiendo llamas por los ojos. Pero los judíos de ahora no quieren dar hijos a los muertos, y se resisten a cumplir tan dulce ley de fraternidad. Diciendo esto miró a Sara Cito, y añadió para su colecto: ¿qué pretende ese animal de Zabulón? ¿Dónde va a hallar una mujer más hermosa? Y en voz alta prosiguió: por la terquedad de Matías Zabulón y en defensa de los derechos de Sara Cito, debe procederse a la santa ceremonia Ibum y Caliza, mas no en la sinagoga, lugar sagrado, sino en el campo, lugar de oprobio. Todos sabían que Ibum quiere decir tomar la viuda, y Caliza, descalzarse el zapato. Zacarías debía optar entre quedarse con Sara o entregarle un zapato. Salió el Rosh a reculones para no darle espalda al Echal, y lo siguió el público de la misma forma. Sara abría gallardamente la marcha y nuestro Zacarías la cerraba con aire compungido, esquivando las furibundas miradas de todas las mujeres. Todavía podía hacer las de Booz. Sara no había cumplido 20 años y tenía fama de hermosa. Pero en el corazón de Zacarías había otro argumento. A cierta distancia, detuviéronse en un terreno baldío, detrás de unas cercas de pita que impedían ver desde la calle. Formaron corro y el Rosh, después de rezar algunas oraciones, invitó a Zacarías a seguir las costumbres antiguas, casándose con la viuda. Sus palabras fueron coplas de ciego para Zacarías, que oía otros cantares en su corazón. Viendo lo cual, Sara tomó la palabra y pronunció en hebreo el versículo 7 del capítulo 25 del Deuteronomio: el hermano de mi marido no quiere continuar la posteridad de su hermano en Israel casándose conmigo. Zacarías no comprendía el hebreo, por lo cual ella se lo tradujo, y él respondió en yiddish lo que se le ocurría, que fue casualmente otro versículo: no quiero tomarla. Entonces el Rosh arrojó un zapato de forma especial que el recalcitrante mancebo tuvo que calzarse, y ella, furiosa con la mano derecha, se lo arrancó a tirones y lo escupió en el pie y en el rostro, y a coro con los fieles recitaron el otro versículo: así se hará al varón que no edifique la casa de su hermano, y su nombre será en Israel la casa del descalzado. Y Zacarías respondió entre dientes, en mal español: ahí me las den todas.
Entonces el Rosh dijo a Sara lo que ella anhelaba: «Tú puedes ahora casarte con cualquier hombre y recobrar tu dote y los bienes del muerto». Y Zacarías, que no quería aparecer sin motivos infringiendo una costumbre antigua, manifestó que estaba comprometido con Milca Mir, y en un rapto de lirismo la describió así: «Para formarte una idea de su belleza, oh Rosh, tendrías que tomar una copa nueva de plata y llenarla de granos de granada, rodear el borde con una guirnalda de rosas y colocarla entre el sol y la sombra, y el esplendor de este objeto apenas llegaría a la mitad del brillo de la cara de Milca Mir». El Rosh inclinó la cabeza convencido, pero Sara, que sabía más que los rabinos, contestó: «Idiota, eso está en el Talmud, y es el elogio de Yohanan Arnapá. Ni siquiera aciertas a elogiar a una mujer con palabras tuyas». Y volvió a escupirlo y se alejó indignada. La rendición de cuentas resultó larga y minuciosa. Zacarías era un hombre prolijo, nada olvidó, ni el diezmo de la menta y del comino, según las palabras de Jesús. Solo tú sabes, Señor, si el saldo que arrojaron dichas cuentas en favor de la viuda fue la mitad o siquiera la quinta parte de lo que le correspondía. Lo que todos sabemos, Señor, es que Zacarías no se habría permitido engañar a su hermano David de estar vivo, porque el Talmud prescribe que no está permitido engañar a nuestro prójimo. Pero Zacarías había averiguado que el infeliz puesto en capilla se dejó convencer por el capellán militar y recibió el bautismo católico media hora antes de ser fusilado, lo cual lo rayaba del libro de los prójimos y lo incorporaba al gremio de los Goyim o Akum, perros idólatras o cristianos. Y el mismo Sagrado Talmud dice: es lícito estafar a un Goyim. Pues conforme a la doctrina talmúdica expresada en su Código Civil y Criminal, el dinero de los Akum es semejante a un bien sin dueño. Por final de cuentas, Zacarías entregó a Sara unas libranzas sobre Varsovia y un pasaje para Hamburgo, y tuvo la generosidad de acompañarla hasta el vapor y despedirla como se despide a alguien hasta la eternidad. Esta es una parte de la historia de Zacarías Blumen, pero hay algo más. Las gentes no saben cómo continuó creciendo su enorme fortuna, pero yo lo sé. Y voy a decirlo, para que no olvidemos que a Zacarías Blumen y a sus semejantes, la Argentina les debe buena parte de su fama en el mundo, lo cual no significa que sus nombres hayan de quedar en la historia al lado de los constructores de la nación, pero tal vez quede en el reverso de la medalla. Restauradas las ruinas de la Guerra del Paraguay, sobrevinieron años de gran prosperidad y se desarrolló en los argentinos el amor al lujo y como consecuencia una afición desmedida a los géneros de seda, afición que el gobierno quiso contener grabándolos con fortísimos derechos de aduana. Zacarías Blumen se puso en contra del gobierno y en favor de los argentinos, y se dedicó a procurarles aquellas preciosas telas libres de impuestos fiscales. Las compraba en el Japón o en Italia y las ocultaba en sus depósitos de la banda oriental entre Montevideo y la Colonia. Allí las recogían sus lanchas más veloces y mejor tripuladas que las de la policía aduanera. En una noche cruzaban el Río de la Plata y descargaban su rica mercadería en lugares secretos
de la costa del Tigre o las barrancas de San Isidro. En los gastos del negocio, Blumen incluía siempre una partida para el comisario de la región o para el jefe del resguardo, lo que los argentinos llaman coima. En el lenguaje técnico se dice lubricante, materia viscosa y fluida que se deposita en los ejes y engranajes para evitar que chillen. A veces parecía que algún engranaje rechazaba el lubricante y los pobres marineros de sus lanchas tenían que andar a los tiros con guardias aduaneros entre los sausales de la costa y los meandros del delta. Pero tales accidentes apenas interrumpían el tráfico durante algunas semanas. Zacarías curaba a los heridos, olvidaba a los muertos y echaba más lubricante, o lograba que se removieran aquellas ruedas inferiores que no se dejaban engrasar debidamente. A pesar de estos gastos, las sedas de Blumen podían venderse en Buenos Aires a la tercera parte del precio de las que llegaban por el puerto legítimo. Pero Zacarías se guardaba de venderlas a ese precio por no arruinar a sus honestos rivales. Se limitaba a rebajar las suyas a la mitad, lo cual le permitía realizar dos cosas buenas: no ganar más de un 20% y no fundir del todo a los comerciantes honestos. La experiencia le había enseñado que solamente gracias a la honestidad de los hombres hay negocios para los pillos. De la seda pasó a los cigarrillos, a los encajes y a la morfina. Los buenos negocios son como las cerezas: en el tronquito de unos se enredan otros. Y así él, buscando gentes discretas y hábiles que expandieran sus alcaloides, descubrió un nuevo filón. Había observado que entre los centenares de miles de inmigrantes que los buques de Europa vuelcan sobre las indefensas playas argentinas, venían muchas damas ilustres, baronesas y condesas, de apellidos difíciles, ávidas de explotar sus buenos modales y el sonido de sus nombres: la condesa Kozlowski, la baronesa Sitininsky. Y había observado también, pues a Zacarías no se le escapaba detalle alguno, que los caballeros porteños gastaban con placer su dinero en las guanterías y perfumerías, y también en las bombonerías, atendidas por jóvenes extranjeras con nombres románticos. En aquellos tiempos, cuando Olga o Eva o Abigail decidían cambiarse de nombre, acudían a las óperas y se rebautizaban Gilda, Norma, Aida. Ahora las óperas han caído en desuso y las muchachas prefieren los nombres en inglés de las artistas de cine. Zacarías fue el primero en Buenos Aires que relacionó estos dos hechos triviales, al parecer: el cursi romanticismo de los caballeros porteños, por quienes las jóvenes se cambiaban el nombre, y la sonoridad de ciertos apellidos de damas inmigrantes. El mismo día que desembarcaron la baronesa Fanny Chelminsky y la condesa Aida Gluck, que venían de Ámsterdam con pasaje de tercera clase, Zacarías Blumen las abordó en el Hotel de los Inmigrantes, donde las alojó la munificencia del Estado. Si yo les doy plata a estas nobles damas, iba pensando el financiero, para que, fingiendo no conocerme, abran guanterías y bombonerías y florerías con esas rubias muchachas que han venido en el mismo buque, y les cambien sus nombres bíblicos por otros árabes: Zaira, Saída, Selmira, haremos buenos negocios. De esta ocurrencia nacieron innumerables tiendas en todos los barrios de la ciudad, regenteados por nobles señoras vestidas de seda brillante y con gruesos collares falsos. Zacarías Blumen las comanditaba secretamente, y cada semana iba con su levita escrofulosa, su barba negra, su espalda arqueada, a hacer balance y embolsar ganancias. Buena porción de esta se destinaba a engrasar el complicado mecanismo de la policía porteña, y como la experiencia le había enseñado que algunas ruedas no absorbían su famoso lubricante,
Zacarías Blumen, antes de instalar una guantería, visitaba al comisario del barrio, y si lo hallaba insobornable, directamente se alejaba de aquella sección. De lo cual resultó que algunos cuarteles de la ciudad no aparecieron favorecidos por el progreso, pero en otros fundó Zacarías tantas sucursales que los vapores de Europa no le suministraban ya suficientes baronesas y condesas, y tuvo que hacerlas venir de su tierra expresamente. A veces, desbordado por el éxito de los negocios, cuando hallaba una mula vieja de buen aspecto que se llamaba, como quien dice, Juana Pérez, él mismo le otorgaba ejecutoría de nobleza, y la Juana Pérez desde ese día entraba a llamarse Baronesa Taiba Rubinstein. Tuvo también que preocuparse de las jóvenes empleadas, lo cual no era escaso quebradero de cabeza, y lo obligó a hacer varios viajes a Europa y a establecer corresponsales discretos en distintas naciones. Al cabo de algunos años, tuvo la satisfacción de ver su obra perfecta. Poseía 40 o 50 sucursales en Capital Federal y muchas en las ciudades del interior. De tal manera había organizado sus agencias europeas y hasta asiáticas que Buenos Aires acabó por ser el principal mercado para ciertas mercaderías. Al César lo que es del César. Buenos Aires debe a Zacarías Blumen y a otros extranjeros como él lo más ruidoso de su nombradía en aquellas naciones de donde importaban sus baronesas y sus modistillas, y gracias a tales industrias, la ruta de Buenos Aires, o como dijeron los franceses, le chemin de Buenos Aires, proporcionó argumento a comedias y librejos que han dado mucho lustre al nombre argentino. Es justo, pues, que tales inmigrantes que al amparo de las leyes más liberales del mundo han ganado el dinero más sucio de la tierra, labrándonos de paso una linda fama, vivan en las páginas de este libro, aunque sean con nombres supuestos. Y nadie se queje, pues los nombres que se usan aquí han pertenecido, y algunos siguen perteneciendo, a personajes de carne y hueso, cuyos retratos, impresiones digitales y demás circunstancias guárdanse en los prontuarios de nuestra policía, ad perpetuam rei memoriam. Los negocios que manejaba Zacarías Blumen por intermedio de agentes, subagentes, inspectores, apoderados y comisionistas no tenían la menor noticia de él. Su buena fama habría sufrido si la alta sociedad porteña, en cuyos salones acabó por deslizarse con la resplandeciente Milka Mir, cubierta de pedrería auténtica, se hubiera percatado de que él era el capitalista de las baronesas que infestaban ciertos barrios. Zacarías cuidaba su reputación, solamente quería aparecer como dueño del Banco Blumen y aspiraba a ingresar en el Gran Cajal de Buenos Aires. Pero fuese que alguien recordara su historia en la Guerra del Paraguay, o fuese que, absorto en sus negocios, hubiese descuidado la política de su nación, el hecho es que a los 60 años, poseedor de 50 millones de pesos,
no tenía influencia alguna en el gobierno del pequeño estado que los judíos forman siempre dentro del gran estado que los acoge. Eso no debía continuar así. Un día, cuando los negocios le permitieron pensar en los destinos de Israel, se mezcló en las reuniones, derramó dinero y astucia, y en el mes de Kislev, en noviembre, en la Asamblea General de los Judíos, fue elegido elector, miembro del colegio electoral que en la siguiente Pascua designaría a los que iban a formar el Gran Cajal. ¿Cómo se manejó en los pocos meses que van de noviembre a Pascua? Ello es lo que el modesto elector del mes de Kislev, en el mes de Nisán, generalmente abril, el primero del año israelita, el 14, víspera de la fiesta de Pesaj, la Pascua, que dura una semana, durante la cual no se come pan con levadura, en conmemoración de la salida de Egipto, fue electo magistrado del Cajal. Al año siguiente, un paso más, y se le designó Rosh, jefe de la secreta institución Síntesis del poderío israelita. Zacarías Blumen, como muchos otros de su nación, había perdido la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero conservaba el espíritu del Talmud. Tenía el orgullo de su raza, creía en Israel, predestinado para dominar al mundo. Había estudiado la ley y sus comentadores para estar en condiciones de usar la palabra en las asambleas de la sinagoga. Veneraba fanáticamente la Torá, porque su contenido, los 5 libros de Moisés, no solamente son la doctrina, sino también la historia guerrera y gloriosa de su pueblo. Adoraba los salmos de David, donde hallaba entre cánticos de amor y rugidos de contrición regios fragmentos de la epopeya nacional. Y sobre todo amaba a los profetas anunciadores del resurgimiento, especialmente a Balaam, cuya boca, sobornada para maldecir a Israel, estallaba en bendiciones delante del despavorido rey de Moab. Balaam, hijo de Beor, el varón de los ojos abiertos. Qué hermosas son tus tiendas, oh Jacob. Se encorvará para echarse como un león. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, y malditos los que te maldijeren. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro de Israel, y perecerán todas las otras ciudades. Estas magníficas palabras le hinchaban el pecho y le enrojecían las mejillas. Y aunque prácticamente ateo, creía en el advenimiento del Mesías, pero no un Mesías personal, sino el propio reino de Israel, que alcanzaría la plenitud de su gloria con la llegada del Anticristo. Se puede creer en eso sin creer en Dios, pero no se puede trabajar por eso sin trabajar a la vez por la destrucción de Cristo, única valla que se opone a la hegemonía de Israel, cuyo nombre extraño contiene su historia y hasta su política: el que lucha contra Dios. Día de júbilo fue en casa del banquero aquel día 14 del mes de Nisán, en que se apoderó de las riendas del Cajal. Eso ocurrió en 1900. Zacarías Blumen tenía entonces 63 años y se infló de orgullo porque en la misma elección en que a él lo ungieron Rosh, es decir, jefe del Cajal, a Mauricio Cohen solamente lo hicieron Shemosh, es decir, secretario. Pensó que tenía ahora en su mano el poder de cobrar a su enemigo todas las humillaciones que él y su mujer Sara habían hecho sufrir a los Blumen. No creyó media palabra de lo que el mismo Mauricio le dijera antes de su elección. Serás Rosh del Cajal, porque yo te haré elegir por mis amigos para mostrarte mi estima. Zacarías no agradeció a Mauricio, ni se imaginó que éste, desde su cargo de secretario, era capaz de manejar al Rosh y al propio Cajal. Ignoraba que Mauricio Cohen había puesto los ojos en el joven Zacarías Blumen, el único hijo del banquero
para su única hija Tamar, ambicionando reunir bajo un solo techo a las dos más poderosas familias judías del Río de la Plata. El negocio planeado por Saracito fue bien llevado, y Zacarías Blumen, hijo, buen mozo de 23 años, enamoróse perdidamente de Tamar Cohen. Al siguiente día de su elección, el viejo, sintiéndose Rosh de veras, llamó a su hijo y le habló con énfasis digno de la sinagoga. «¿Sabes, hijo mío, que solamente las almas de los judíos descienden del primer hombre?» «¿Quién dice eso, papá?» «El Talmud. ¿Y sabes que el mundo ha sido creado solo a causa de Israel?» «¿Y eso quién lo dice?» «También el Talmud. Está en el tratado Bereshit Reba, sección 1. El joven guiñó un ojo y comentó con sorna: «Lo que yo no sabía es que fueras tan sabio, papá. ¿Estás estudiando para gran rabino?» «Desde ayer soy Rosh del Gran Cajal». «Escucha, hijo mío». Zacarías, hijo, dio un bostezo. «Los bienes que poseen los otros hombres en realidad pertenecen a los judíos». Zacarías, hijo, dejó de bostezar. «Eso también lo dice el Talmud». «Sí, con estas palabras: la propiedad de un no judío es como una casa abandonada. Su verdadero dueño es el primer judío que se apodera de ella». Hizo el joven. «Lástima que además del Talmud existen el Código Penal y la policía, ¿no?». El banquero, con su mano amarilla, le impuso silencio. «No importa, hijo, lo que digan los códigos cristianos, ni lo que piensa su policía. Hoy, los hombres de nuestra raza no son más que el 1% del mundo, pero poseemos el 50% de todas las riquezas móviles. No es bastante. Necesitamos la otra mitad, y la tendremos. Yo no veré ese día, pero tú sí. Los comentadores del Zohar, el libro del esplendor, lo anuncian para dentro de 66 años. En 1966, yo seré muy viejo. ¿No podríamos contentarnos con la mitad del mundo que ya tenemos?». Zacarías estuvo a punto de decirle bestia. Se contuvo y siguió aleccionando a su heredero. «En el fondo de nuestra alma hay 4 sentimientos. Óyeme bien. Y si por desgracia falta alguno de ellos en ti, debo pensar que no eres hijo mío y que tu madre anduvo en tratos con los goyim». El joven Zacarías conocía la palabra dura del Talmud que llama goy al no judío, en plural goyim, generalmente a los cristianos. «¿Cuáles son esos sentimientos, padre mío?». «Una ambición desmesurada, una avidez insaciable, un rencor eterno y un odio inextinguible». «Papá, puedes creer que mi madre es una santa. Hijo mío, ¿eso quiere decir que sientes dentro de ti los 4 sentimientos del alma judía?». «No, papá, no siento ninguno». El viejo se rascó la nuca. «No importa. A los 20 años yo tampoco sabía lo que sentía. Sigue escuchándome. La ambición de dominar al mundo, la avidez de poseer todas las riquezas, el rencor contra los goyim, el odio a su Cristo». El viejo parecía crecer de estatura y su voz adquiría una endiablada sonoridad. «Padre mío, calla y escucha. Un solo medio existe para satisfacer esas 4 pasiones: apoderarse del oro del mundo, de todo el oro. Entiéndelo bien, porque estas palabras son mis testamentos. El oro metal, el oro sonante. El resto podemos abandonarlo a los goyim, porque el día que tengamos el oro, aunque ellos tengan todo lo demás, no tendrán nada». «¿Cómo es eso?», exclamó estupefacto Zacarías. «Ni las casas, ni los campos, ni las haciendas, ni las fábricas son riquezas dignas de nosotros». «Nada de eso es riqueza, si el oro está en nuestras manos». «Explícate un poco más, papá, esto me interesa». «Sí, pero guárdalo, porque es el secreto del Gran Cajal. Para conquistar el mundo no emplearemos una espada, sino un libro.
¿Qué libro? ¿Acaso el Talmud? No, hijo mío, respondió con lástima el banquero. El Talmud no lo leen los goyim. Un libro que ellos leen, la economía política. En ese libro hay un capítulo que es la obra maestra de nuestro ingenio, el que trata de la moneda, especialmente del oro, cuya religión hemos predicado desde las universidades y hemos hecho aceptar a los gobernantes y a los pueblos. Ahora el joven Blumen retenía el aliento. ¿Cómo su padre osaba afirmar que los principios clásicos sobre la moneda fueran doctrina judía? La mano del viejo volvió a levantarse. No era hombre de libros, pero tenía un instinto portentoso para los problemas financieros. La economía política era ciencia cristiana cuando decía que el trabajo es la dignidad humana y base de toda riqueza. Hoy es ciencia nuestra, porque nuestros sabios la han adulterado para meter en los cerebritos de los goyín una doctrina que nos conviene. El trabajo es una mercadería. No hay moneda sana que no tenga por base el oro. Y como no hay negocio que no tenga por base el dinero, es decir, la moneda, no hay negocio que no tenga por base el oro. Apoderándonos del oro, hijo, dominaremos todos los negocios del mundo. Se detuvo para recobrar el aliento el joven, lo miraba estupefacto. El viejo prosiguió. Es infinitamente más fácil acaparar el oro que las demás riquezas, porque el oro del mundo no pasa de las 10.000 millones, mientras que las otras riquezas son 990.000 millones. Pero no basta apoderarse del oro si los gobiernos y los pueblos dejan de creer en la ciencia de nuestros sabios. Que nuestra doctrina de la moneda se siga enseñando en las universidades y que nuestros banqueros sigan acumulando el metal oro, y antes de 70 años, como dice el Zohar, habremos conquistado el mundo sin escuadras y sin ejércitos. Ya la noche se filtraba en los postigos y el salón se oscurecía. Hora del cajal. El viejo se levantó, desde la puerta enumerando los dedos volvió a decir: acuérdate, 4 pasiones, una ambición, una avidez, un rencor y un odio. Zacarías el joven se quedó pensando si realmente su alma era judía, pues lo único que en ese momento le preocupaba era el amor de Tamar Cohen. Ni Zacarías el viejo ni Milca su mujer sabían nada de tal asunto. Los Cohen habían tenido en secreto las redes para captar al mozo, pero Zacarías el viejo odiaba los recuerdos de la guerra del Paraguay, y la joven Tamar era la reencarnación de la desdeñosa viuda que le contó la historia de Ruth y luego lo escupió en la cara. Al saber que su hijo la cortejaba, tuvo un violento acceso de cólera y lo amenazó con maldecirlo hasta la 5ª generación, y lo que es peor, con echar al mar toda su fortuna para que no heredase ni un centavo. Y durante largas semanas ni él ni su madre lo hablaron, ni siquiera lo miraron. Como no había de enfurecerse si aquel amor desbarataba un proyecto largamente acariciado. Aunque tenían el secreto orgullo de ser judíos, querían casar a su hijo con una cristiana para entrar en la sociedad porteña por derecho propio. Aquella sociedad los toleraba y hasta los adulaba por sus millones. Pero en sus cortesías adivinábase un mal disimulado desdén. Judíos. Sería una gran victoria para su pueblo si Zacarías Blumen casaba a su hijo con una aristócrata, aunque tuviese que hacerlo bautizar. ¿Qué importaba? Se habían fijado en Marta Adalid, la hija menor de aquel Adalid cuyos campos comprara Al-Cajal muchos años atrás, y que tenía en buena parte prisioneros de irremisibles hipotecas. Al viejo Adalid le encantaría entregar su hija al único heredero de su principal acreedor, y éste podría renunciar a los millones de Tamar Cohen porque Marta Adalid poseía un apellido ilustre en la Argentina.
Algunas veces hay que ser desinteresado, hijo mío. 6 meses duró la batalla. 6 meses durante los cuales el joven Zacarías estuvo a pique de cometer diversas locuras. Casarse secretamente con Tamar, irse a Europa y hasta pegarse un tiro. No hizo ninguna de las 3. Y acabó por notificar a su padre que estaba resuelto a ser desinteresado. Renunció a Tamar y con ella a la herencia de los Cohen. Se dejó bautizar por un obispo y poco después el arzobispo de Buenos Aires lo casaba con Marta Adalid. Todavía la gente hoy recuerda el esplendor del baile que esa noche dieron los Adalid. Zacarías Blumen, el flamante suegro, saboreaba un doble triunfo. Primero, el de emparentar con tan ilustre casa. Segundo, el de observar ante las damas cubiertas de encajes antiguos y de costosísimas joyas que progresaba en los argentinos el amor desenfrenado al lujo. Política del Cajal era fomentar entre los cristianos la vanidad y la bambolla, obligándolos a meterse en arriesgadas especulaciones, abismo donde perecen las más grandes fortunas. Pero en los salones, justo es decirlo, nadie se acordaba de la novia. La reina de la fiesta fue Tamar Cohen, que atraía las miradas y hostigaba la curiosidad con una desenvoltura graciosa y vengativa. ¿Por qué ardían sus ojos de aquella manera y su risa era extraña e impertinente? Ella estaba en los planes de la sinagoga. Mauricio Cohen citó al Cajal y al Bet Din y en presencia de todas las barbas de la judería acusó de renegados al Rosh Zacarías Blumen y a su hijo por haberse convertido a la odiada religión del crucificado. Bajo el masónico secreto que envuelve los procedimientos de ambos tribunales, denunció la traición de la que había sido víctima la hermosa Tamar. Vosotros sabéis, hermanos de Buenos Aires, que el casamiento de un judío con una cristiana es cosa abominable a los ojos del Eterno. Es el ayuntamiento de un ser divino con un ser innoble como una cerda o una burra. El Talmud nos cuenta, en su tratado Safer Ben Sirá, lo que sucedió al célebre rabino Ben Sirá, gran amigo de Nabucodonosor en tiempos de la cautividad de Babilonia. El rey quiso premiarlo y le ofreció la mano de su hija, y el rabino contestó orgullosamente: «Sabe, oh rey, que yo soy hombre y no animal». Por ello el Zohar prohíbe a los judíos casarse con mujeres cristianas, que son, al decir de Jeremías, cisternas rotas que no retienen las aguas, mientras que las judías son fuentes de aguas vivas. Y el rabino Yosé, en el mismo Zohar, afirma que este es el segundo de los 3 grandes pecados que alejan del santo. Desgarró sus ropas y pidió que, sin acordarse de la ofensa a la dulce Tamar, sino de la ofensa al pueblo judío, se desposeyera a Zacarías Blumen de su dignidad de Rosh y se les aplicara a él y a su hijo la excomunión del Jerem, expulsándolos así de la sinagoga hasta el día del reinado del anticristo, cuando el santo, bendito sea él, coja la tierra como la orilla de un manto y sacuda a los impíos como se sacude el barro de las vestiduras. La peroración del Shemosh del Cajal impresionó a la asamblea. Blumen se levantó para hacerle frente con bravura y sutileza digna de un rabino. Hermanos de Israel, lo que este hombre ha tramado es la más perversa intriga del mundo, y lo que hemos hecho mi hijo bautizándose para casarse con una cristiana y yo permitiéndolo está prescrito por nuestra ley. Blasfemia, gritó el otro. Escuchad, vosotros sabéis que el judaísmo es indeleble como el color de la piel, porque no es una religión, sino una raza, la primera y la única que salió de las manos del Eterno, bendito sea Él. ¿Por qué los judíos no mandamos misioneros como los Goyim? Porque sabemos que ningún convertido a nuestra religión se volverá judío, como sabemos también que hay millones de judíos que han renegado aparentemente de su religión y siguen siendo tan fieles como el más sabio rabino,
Acordaos de nuestro Maimónides, que se hizo maometano. Blasfemia otra vez. Escuchadme con paciencia. Esto no lo digo yo, sino el libro 1000 veces santo. Extrajo de sus bolsillos un texto y leyó esta prescripción talmúdica. El hombre debe ser astuto por temor de Dios. Y a renglón seguido este comentario del famoso rabino Ben Asher. Se permite a un judío engañar a los idólatras haciéndoles creer que se ha hecho cristiano. Recordad, hermanos del Cajal, del Bet Din y de la sinagoga, nuestra fiesta del Yom Kippur, que una vez por año nos desliga de todo juramento y de toda promesa. ¿Para qué serviría este perdón anual de los perjurios si no pudiésemos engañar a los adeptos del Cristo? Por los papeles que el Rosh iba sacando advertíase que había ido preparado para el combate. Salomón y Leví y Abraham, que lo escuchaban en los escaños de la derecha, se acariciaban las barbas. Está bien. Pero Jacobo, Aarón y Moisés y David y Eleazar rebullíanse fastidiados adentro de sus levitas. Blasfemia, la pobre Tamar. Zacarías guardó sus papeles y desde la altura de su dignidad de Rosh dejó caer sobre la asamblea estas enfáticas palabras. Hemos corrompido a los Goyim, haciéndoles amar el lujo que solo pueden costear con nuestros préstamos. Somos un puñado, pero nadie tan poderoso como nosotros, porque tenemos la fuerza de la finanza, contra la que ningún gobierno puede luchar, aunque se llame Napoleón. Y en Buenos Aires, hermanos míos, ningún otro de mi raza ha hecho más que yo, ni siquiera ha hecho la mitad de lo que yo he hecho. Y a ese hombre hay quien se atreva a acusarlo y a pedir el jerem contra él. Zacarías se sentó, creyendo por la emoción de los semblantes que había ganado el pleito. Terrible enemigo aquel viejo Mauricio, que de nuevo se alzó tosiendo y con los ojos bermejos de sangre. Has blasfemado, Rosh, y mereces la muerte, mientras nosotros destruimos las aristocracias naturales para levantar la nobleza del oro. Tú nos traicionas para ingresar en la familia de los aristócratas. Mientras nosotros desacreditamos entre los pueblos a los sacerdotes de los Goyim, tu hijo Rosh se hace bautizar por un obispo y tú vas a besar el anillo del arzobispo. Mientras nosotros trabajamos en la destrucción del Cristo, tú, Rosh, vas a prostituirte con tu familia en los templos cristianos. Verdaderamente el misterio de iniquidad ha comenzado, pero todavía faltan años de persecución para Israel y de triunfo para Roma. Pero Roma es la estatua del profeta Daniel. Sus piernas de hierro se asientan sobre pies de barro. Una piedra que vendrá de rumbo desconocido derrumbará la estatua. Esta piedra será el rey de la sangre de Sión, el anticristo que está próximo a nacer y que será anunciado por un obispo católico que apostará a fin de ser su precursor. Si tú, Rosh, puedes afirmar que el obispo que ha bautizado a tu hijo es apóstata y será el profeta del anticristo, entonces podremos perdonarte. Si no, ciertamente mereces la muerte del jerem.